¿Cómo Bien, bien, están? te escucho. Bien, bien. Bueno, me alegro. Vamos a empezar. Bien. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un escaloncito más para el análisis completo de funciones y tiene que ver con eh, más aplicaciones de la derivada, ¿sí? Eh, Nosotros vimos toda la parte conceptual de derivada, vimos sus reglas de derivación y vimos cómo se usa la derivada tanto en resolución de límites, regla del L'Hopital, y también los mecanismos de derivación que tienen que ver con derivar funciones de funciones y la derivación logarítmica. ¿Está bien? Ahora bien, ¿para qué, para qué nos sirve la derivada dentro del estudio completo de funciones? El estudio completo de funciones que vimos hasta hace poco implicaba conocer una parte fundamental que es el dominio de una función, nos permitía conocer cortes con los ejes, nos permitía saber cuando había discontinuidad, o sea, cuando algún punto o rango de valores no pertenecía al dominio, perdón, qué es lo que pasaba ahí, si había asíntota, si no había asíntota, qué tipo de discontinuidad había. Estuvimos analizando los signos de la función y hasta pudimos graficarla y sobre el gráfico poder decir si la función es par, si es impar y también identificar la imagen a partir del gráfico. Ahora nos toca otra parte del estudio completo de funciones que tiene que ver con máximos y mínimos, puntos de inflexión, que son otros puntos característicos que pueden llegar a tener las funciones. Y para analizar la existencia de máximos y mínimos y puntos de inflexión, la herramienta que vamos a utilizar casualmente es la derivada. Para eso vamos a recordar un tema de derivada y sobre ese tema vamos a ver el concepto de recta tangente para luego ir a terminar de analizar las condiciones necesarias y suficientes de existencia de máximos, mínimos y punto de inflexión. El tema que hay que recordar es la interpretación geométrica de la derivada. ¿Qué decía la interpretación geométrica de la derivada? La derivada de una función en un punto, ¿a qué era igual? A la tangente trigonométrica del ángulo que forma la tangente geométrica al punto de la curva con el eje positivo de las abscisas. ¿Sí? Eso era la interpretación geométrica de la derivada. Entonces, lo que yo tengo que relacionar siempre es derivada tangente trigonométrica. ¿Tangente trigonométrica de qué? De un ángulo. ¿Y quién lo forma el ángulo? Una tangente geométrica al punto y el eje positivo de las abscisas. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver con el tema que vamos a ver hoy. Y después vamos a ver una introducción a sucesiones y series desde el punto de vista teórico. Bien, fíjense. Yo tengo esta función, que es la que está graficada en rojo, y tengo el punto x sub 1 y 1. A ese punto x sub 1 y 1
yo le puedo trazar esta recta tangente al punto A, que por supuesto se llama recta tangente al punto A, valga la redundancia, y la perpendicular a esa recta tangente le vamos a denominar recta normal al punto A de coordenadas x sub 1 e y sub 1. Bien, acá el tema es cómo obtenemos la ecuación de esa recta tangente y esa recta normal. Partimos de la ecuación de la recta que pasa por un punto. La ecuación de la recta que pasa por un punto tiene la forma y menos y sub 1 igual a m factor común de x menos x sub 1. Y aquí hay que analizar cada uno de esos conceptos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos 5 características. La y sub 1, m, x y x sub 1. ¿Sí? Muy bien. Los cuales, 2 de esas características son genéricas. ¿Cuáles son? X e y. Son genéricas. Pertenecen a la función que yo estoy buscando, del tipo y igual a x más b. Muy bien. ¿Y qué son y sub 1, x sub 1 y m? Y sub 1 y x sub 1 son las coordenadas del punto al que yo quiero calcularle esa recta tangente. ¿Está bien? Porque esa recta tangente pasa por ese punto. Con lo cual, yo ya sé que x1 e y sub 1, ¿qué van a ser? ¿Datos conocidos o desconocidos? Conocidos teóricamente. ¿Perdón? Conocidos teóricamente. Conocidos, muy bien. Son datos conocidos. Si yo te pido calcularme una recta tangente, y vos me vas a tener que decir, ¿a qué punto? Y sí, porque recta tangente es a una curva, ¿cuántas puede haber? Infinitas. Infinitas. Solo una. ¿Perdón? No. Rectas tangente a una curva, ¿cuántas puede haber? Infinitas. Infinitas, por supuesto. Ahora, si yo les digo rectas tangente a un punto, es una sola recta, con lo cual, sí o sí, les tengo que decir el punto. ¿Está bien? Sí o sí les tengo que decir el punto. Y por último, m, ¿qué sería? De todo Pendiente de la recta. la pendiente de esa recta. ¿Está bien? Ahora, cuando yo digo pendiente, automáticamente digo, ¿qué cosa? El ángulo de la... Por supuesto, muy bien, pero ¿qué del ángulo? Vamos a la interpretación geométrica de la derivada. ¿La qué del ángulo? ¿La tangente? Sí, señor, la tangente trigonométrica. ¿Está bien? Entonces, pendiente, ángulo, tangente trigonométrica, ¿a dónde termino escapando? A la... Acá está. A la Derivada. derivada de la función en ese punto x sub 1. ¿Estamos? Entonces, tengo de la ecuación de la recta que pasa por un punto, yo tomo los conceptos y lo que hago es reemplazar m por f' de x sub 1. Quedando que y va a ser igual a f' de x sub 1 multiplicado por x menos x sub 1 más y sub 1. De ahí se forma
la ecuación de la recta que pasa por ese punto x sub 1 y sub 1. ¿Qué diferencia hay entre la recta tangente y la recta normal? ¿Cómo era la pendiente de una recta perpendicular respecto a la otra? Cambio el signo y le aplico recíproca. Entonces, si yo pido recta tangente, simplemente hago la ecuación de la recta que pasa por un punto y a m le digo que es f' de x sub 1. Y si pido la normal, tengo que a la m le aplico la recíproca y le cambio el signo. ¿Estamos? Eso es todo respecto a recta, tangente y normal. Después en el práctico van a ver casos puntuales de recta tangente. Ahora bien, vamos a analizar crecimiento y decrecimiento de la función. Fíjense, si yo tengo esta función acá, en este punto, ¿cómo es la función? ¿Crece o decrece acá? Obviamente siempre leyendo la función de izquierda a derecha, ¿no? Crece. 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 Pregunta, ¿cómo es la derivada acá? ¿Qué pendiente tiene? Un número positivo. Un número positivo. ¿Está bien? Entonces, si la función crece, quiere decir que la derivada es positiva. ¿Estamos? Ahora, si la función decrece, ¿está bien? Ahí la función va decreciendo porque viene de valores mayores a valores menores. ¿Qué signo tiene la tangente de este ángulo? ¿O qué pendiente tiene esta recta? Negativo. Negativo. Entonces, si la función crece, la derivada de la función en ese punto es positiva. Y si la función decrece, la derivada en ese punto es negativa. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Cuánto vale la derivada ahí? 0. 0. Cero. Muy bien. ¿Cuál es el teorema que dice que la derivada es cero ahí? Que lo vimos la semana pasada. Pregunta de examen, ¿eh? ¿No era el de Roll? El teorema de Roll. ¿Qué decía el teorema de Roll? Yo tengo una función de este tipo, donde tengo este punto, que vale esto, ¿sí? Entonces, si se verifica esa condición, entonces va a haber un punto intermedio tal que la derivada primera de la función en ese punto, ¿cuánto vale? 0. 0. Correcto, 0. Muy bien. Bueno, ahora, antes de ir a sucesiones y series, con esto que vimos recién, vamos a ir al tema este de máximos, mínimos y punto de inflexión. Bien. Fíjense. En primera instancia, vamos a definir qué es un máximo, qué es un mínimo. ¿Sí? Esto que está acá es un mínimo. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿cierto? Esto que está acá es un mínimo. Y esto que está acá, ¿qué sería? Disculpe, profe, creo que no se está viendo lo que está viendo usted. Ah, no está bien. Está marcando. Sigo viendo la diapositiva. Ah, bien, 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 bien. Perfecto. A ver, vamos a ver. ¿Ahí?
Ahora sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Mínimo, Muy bien. ¿Qué tenemos acá? máximo, Un máximo. Y acá tenemos un mínimo. otro mínimo. Perfecto. Bueno, vamos a jugar con esto, que es un deslizador, y tengo una recta asociada al deslizador. ¿Está bien? Fíjense, yo vengo por acá, la pendiente de esa recta, ¿cómo es? Negativa. Negativa. Muy bien, perfecto. Vamos a agrandar para que se vea bien. Yo vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. ¡Tac! Llego al mínimo. ¿Cuánto vale la derivada ahí? 0. Bien. ¿Qué signo tiene la derivada ahora? La derivada primera. Positivo. Positivo, así que la función crece. Muy bien, crece, 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 crece. Hasta acá. ¡Tac! Me clavé acá. ¿Cuánto vale la derivada ahí? 0. Muy bien. 0. Ahora la función decrece. La pendiente de esa recta tiene signo negativo. Y me paré acá de nuevo. ¿Cuánto vale la derivada acá? También 0. 0. 0. Vamos para arriba y la función crece y la pendiente de esa recta tiene signo Positivo. 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 ¿Estamos? Perfecto. Ahora bien, fíjense. Acá tengo un mínimo y la derivada vale 0. acá tengo un máximo, la derivada vale 0. y acá tengo un mínimo, la derivada vale También 0. también 0. O sea que, ¿qué condición necesaria? Porque, a ver, la derivada primera me dice que acá hay un extremo. O sea, la derivada primera vale 0, ¿sí? Y es un mínimo. Acá la derivada primera vale 0, pero hay un máximo. Bueno, pero entonces, hay una condición de existencia de extremos. O sea, hay máximo o mínimo cuando la derivada primera de la función vale 0. chao, listo, ya está. ¿Ok? Bien, entonces, la condición necesaria para que exista máximo o mínimo es que la derivada primera se anule. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cuál es la condición suficiente? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver otra cosa. Vamos a agarrar esta función que está graficada en verde, no es nada más que, vamos a borrar la recta para que no confunda. Esta función es la derivada primera de esta, ¿sí? Esta función, si ustedes ven, es x a la cuarta menos 2x al cubo menos 5x cuadrado más 6x, ¿ok? Bien. ¿Y cuál es la derivada primera de esto? Y bueno, 4x cubo menos 6x cuadrado menos 10x más 6, ¿ok? Fíjense acá. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? ¿Cuál es la ordenada de ese punto? 0. 0, más vale, 0. Perfecto, 0. ¿Y cuál es la abscisa de ese punto? Y qué sé yo, es ahí. Pero esa abscisa coincide con la abscisa de quién? Del mínimo de la función sin derivar. Bien, correcto, de la función original. ¿Estamos? ¿Bien? Perfecto. Vamos a analizar
este otro punto. ¿Sí? ¿Cuánto vale la ordenada de ese punto? 0. Y la abscisa de ese punto se corresponde con la abscisa ¿de quién? Del máximo. Del máximo, perfecto, del máximo. Bien, estamos despiertos hoy, me encanta. Acá, pum, punto D. ¿Cuál es la ordenada del punto D? 0. Y la abscisa de ese punto D corresponde con la abscisa del Mínimo de la función. del mínimo. ¿Estamos? Perfecto. Ahora vamos a volar los 3 puntos y vamos a jugar con otra cosa. Entonces, está claro, ¿no? O sea, hay máximo o mínimo cuando la derivada primera vale 0. 0. Fuera de discusión. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo sabemos si hay máximo o hay mínimo? ¿Cómo ¿Con sabemos? los límites laterales puede ser? No, en realidad no. Fíjate, esa función que yo tracé ahora, ¿quién es? La derivada segunda de la función. ¿Ok? Esta función que está en azul es la derivada segunda de la función. Y lo que vamos a hacer, vamos a volver a poner los 3 puntitos cuyas abscisas valen 0 y cuyas ordenadas son las correspondientes a los máximos y mínimos de la función original. Pregunta. Esta función que está en azul, vamos a trabajar con esa función que está en azul, que es nuestra derivada segunda. Si yo tomo esta función y la evalúo en el punto B, ¿qué signo tiene? ¿Qué signo tiene Positivo. la derivada segunda evaluada en B? Positivo. ¿Ok? ¿Qué signo tiene la derivada segunda evaluada en D? También positivo. Muy bien. ¿Y qué signo tiene la derivada segunda evaluada en C? Negativo. Negativo. Muy bien. Entonces, la condición suficiente para que exista un mínimo es que la derivada segunda de la función sea mayor a 0. ¿Sí? Sea positiva. Y la condición suficiente para que exista un máximo es que la derivada segunda sea negativa. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, profe. Listo. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a levantar un escaloncito más y vamos a ver qué pasa con los puntos de inflexión. La analogía es exactamente la misma. En realidad es parecida, pero por ahí viene la mano. Primero entendamos que es un punto de inflexión, ¿sí? Fíjense, vamos a agarrar, vamos a volar estos 3 puntos, vamos a agarrar nuestra recta, ¿sí? Y fíjense, esto viene por acá, ahí la recta crece, 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 y mira, fíjate qué pasa ahora con la recta. Llega un punto en que, ¿qué pasa con la recta? ¿Empieza Vamos a a... cortar la función? ¿Cómo? ¿Comienza a cortar la función? ¿Comienza a qué? No te escucho, perdón. Corta la función. No, 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 no. No, no, no. No es eso. En un momento empieza a disminuir.
Claro, ahí está, ¿ves? Fíjate, acá, fíjate la tangente acá aumenta, 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 hasta que llega un punto que empieza a disminuir. Y acá, lo mismo. La velocidad, digamos, empieza a cambiar. Hay un cambio. ¿Está bien? Hay un cambio. ¿Lo ven el cambio? Sí, profe. Bien. Este punto donde se experimenta este cambio se llama punto de inflexión. ¿Está bien? Eso se llama punto de inflexión. Ahora bien, fíjense, ¿dónde están los puntos de inflexión? Vamos a tratar de cambiar un poco la escala para que se vea mejor el punto de inflexión. ¿Está? Ahí se ve mejor el punto de inflexión. Ahí. Bien. En realidad, hay una característica de las funciones que es esto que está acá. Es una forma donde la función tiene lo que se denomina concavidad positiva. Acá, la función tiene concavidad negativa. Acá la función tiene concavidad positiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las ramas, ¿hacia dónde van? Arriba. Acá las ramas, ¿hacia dónde van? Hacia abajo. Y acá, listo. Entonces tengo concavidad positiva porque las ramas van para arriba. Acá tengo concavidad negativa porque las ramas van hacia abajo. Y acá tengo concavidad positiva porque las ramas van hacia arriba. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Muy bien, estamos de acuerdo con eso. Además, ¿cómo es la derivada segunda acá? ¿Positiva o negativa? Positiva. Bien, ¿cómo es la derivada segunda acá? Negativa. ¿Y cómo es la derivada segunda acá? Positiva. Listo, entonces, concavidad positiva, ramas hacia arriba, derivada segunda positiva. ¿Ok? Concavidad negativa, ramas hacia abajo, derivada segunda negativa. Acá, concavidad positiva, ramas hacia arriba, derivada segunda positiva. ¿Estamos? Entonces la derivada segunda a mí también, de alguna forma, me marca el tipo de concavidad que hay. ¿Sí? Bien. Entonces, un punto de inflexión que informa un cambio de... Porque dijimos que era un cambio, que ustedes notaban un cambio, pero ustedes notaban un cambio de pendiente. Un cambio de concavidad. Cambio de concavidad. El punto de inflexión lo que realmente nos dice es que para acá, en este punto, cambia la concavidad. ¿Estamos? Entonces, el punto de inflexión a nosotros nos informa un cambio de concavidad, donde la función termina de crecer y empieza a disminuir esa velocidad de crecimiento. No es que empieza a decrecer. ¿Cómo? ¿No te lo marca la intersección de la derivada segunda? Claro, bueno, ahí está, para. Ahí vamos por ahí. ¿Sí? Lo que yo quería que quede claro era que un punto de inflexión es un cambio de concavidad. Un punto de inflexión nos indica un cambio de concavidad. ¿Está bien? Entonces ahora
Dicho esto, lo que vamos a hacer es poner un punto acá y un punto acá. Donde en esos puntos, esto es aproximado, claro está, hay un cambio ¿de qué? Concavidad. Concavidad, perfecto. Esos cambios de concavidad se llaman puntos de inflexión. ¿Estamos de acuerdo? Puntos de inflexión. Muy bien. Recién uno dijo, che, pero la derivada segunda. Mira vos qué interesante. Ahí tenemos la derivada segunda. ¿Ok? ¿Cómo es la derivada segunda? ¿Cuánto vale la derivada segunda acá, en este punto? 0. Cero. 0. ¿Cuánto vale la derivada segunda acá? 0. Cero. Perfecto. Entonces, la condición necesaria para que exista punto de inflexión es que la derivada segunda sea igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, vamos a la suficiente. Bueno. Si la derivada segunda de la función es 12x al cuadrado menos 12x, ¿cuál es la derivada tercera? Dicten. 24x menos 12. 24x menos 12. Ahí está. Entonces ahí acabamos de graficar la derivada. La derivada tercera. ¿Ok? De una, la derivada tercera. Pregunta. ¿Qué signo tiene la derivada tercera acá? O sea, ¿cuánto vale la derivada tercera en la abscisa del punto F? Positivo. Muy bien. ¿Cuánto vale la derivada tercera valuado en la abscisa del punto E? ¿Qué signo tiene? Negativo. Muy bien. Entonces, la condición suficiente para que exista punto de inflexión es que la derivada tercera de la función valuada en el punto, en la abscisa del punto de inflexión, sea distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, con lo que vimos hoy, cerramos todo lo que tiene que ver con la aplicación de la derivada. O sea, si hacemos un resumen, ¿cuáles son las aplicaciones de la derivada? Diferencial, regla del L'Hopital y análisis de extremos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para estas tres cosas nos sirven las derivadas. ¿Sí? Sí. Muy bien, perfecto. Dicho esto, entonces, como nos quedan menos de 10 minutos, vamos a cerrar esta conferencia y volvemos a entrar para, para sucesiones y series. ¿Estamos de acuerdo? Nos vemos en 5. Bueno. Bien. Vamos a empezar entonces con lo que nosotros denominamos sucesiones y series. ¿Sí? Vamos a revisar los dos conceptos, vamos a ver qué son sucesiones y series, cuáles son las características asociadas a estos conceptos, como para tener una idea general de este tema. Bien, primero y principal, ¿qué es una sucesión? Fíjense,
Una sucesión se denota con este símbolo A sub n, donde n es un número que va desde 1, 2, 3, 4, n. ¿Estamos de acuerdo? Y A sub 1 es el primer término de la sucesión, A sub 2 es el segundo término de la sucesión, A sub 3 es el tercer término de la sucesión. Entonces, si yo tengo una sucesión A sub n igual a 2 a la n más n, entonces el primer término de esta sucesión va a ser 2 a la 1. El segundo término, 2 a la 1 más 1. El segundo término va a ser 2 a la 2 más 2. El tercer término va a ser 2 a la 3 más 3. ¿Eso lo ven bien? Muy bien, perfecto. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. Una sucesión tiene un comportamiento, una característica similar a una función, pero con la diferencia que una función tiene como dominio los números reales. ¿Está bien? En cambio, yo acá no digo A sub 1,5. Yo acá digo A sub 1, A sub 2, A sub 3. Entonces, 1, 2 y 3, ¿qué tipo de números son? Ahí lo dice. Son números naturales. Entonces, ¿qué sería una sucesión? Una función cuyo dominio son todos los números naturales. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, si una función está representada o está contextualizada en el campo de los números reales y una sucesión en lo de los naturales, y una función tiene como gráfica una curva, entonces una sucesión, ¿qué tiene como gráfica? ¿Cuál sería la gráfica de una sucesión? Una recta puede ser. ¿No? Sería, no, puntos. Claro, ahí está. Puntos. La gráfica de una No, sucesión puntos. son puntos. Una recta Claro, no. son puntos. Porque solamente reemplazo puntos. Totalmente. O sea, el dominio son los números naturales. Entonces, A sub 1 vale 3. A sub 2 vale 6. A sub 3 vale 11. A sub 4 vale 20. A sub 5, 37, 70, 135. Pero no es una Qué recta. interesante. ¿Ok? No es una recta. ¿Por qué? Porque el dominio no son todos los números reales. ¿Está bien? ¿Sería una función exponencial, profe? O sea, a ver, pará. No, es una sucesión que si vos agarras y le aplicás algún tipo de similitud, entonces vos la ves de esta forma y vos decís, ah, esta sucesión tiene forma exponencial. Tendría forma exponencial. Pero no es así, guarda, porque esto es una sucesión. Ahora tenemos que ver los tipos de sucesiones y las series, que ya lo vamos Claro, a ver. porque las gráficas de A a la X dan casi todas parecidas a esas. Claro, estamos de acuerdo, pero guarda, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el dominio de esto? ¿Los números? Todos los reales. No. No, no. Naturales. Son Dominio. números No. naturales. 1, 2, 3, los naturales. ¿Ok? Son números naturales. Entonces yo acá no tengo una línea. Yo acá lo que tengo son puntos. La Es gráfica, un punto. la gráfica de una sucesión está formada por un conjunto de puntos. ¿Está bien? ¿Sí? Pero fíjense que no hay una continuidad entre un punto y un otro.
¿Estamos? O sea que cuando nosotros ahora calculemos límite de sucesión, el resultado va a ser, no vamos a tener generalmente una indeterminación o no vamos a ver discontinuidad o asíntota, no, acá vamos a ver otra cosa. Está bien, vamos a usar la herramienta, pero la interpretación sobre este contexto va a ser otra. ¿Sí? Acá lo que te tiene que quedar claro es que acá tenemos números naturales y no tenemos números reales. Tenemos puntos, no tenemos una curva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué característica tienen Sí. los puntos dentro de la curva? Que están uno pegado al otro. ¿Está bien? Acá no. Acá están separados los puntos. Esa es la característica. ¿Sí? Y eso es, casualmente, por un tema de dominio. ¿Sí? Fíjense lo importante que es tener claro cuál es el dominio de una función. ¿Sí? Bien. Bueno, acá esto lo vamos a pasar. Acá simplemente así como nosotros vimos funciones acotadas, también tenemos sucesiones acotadas. ¿Sí? Esta sucesión es acotada, esta en particular, que es 1 sobre n, ¿sí? Porque esta sucesión, fíjense, ¿cuál es el primer número de la sucesión? El primer término de la sucesión, mejor dicho. 1. 1. Muy bien. ¿Cómo podría establecer la cota? Fíjense, un medio, ¿es mayor o menor a 1? Menor. Menor. Ahora, un tercio, ¿es mayor o menor a un medio? Menor. ¿Hasta dónde? Hasta 1 a la n. ¿Ah? Sí. ¿Cuál es el menor valor de la sucesión? ¿Hasta dónde? ¿Hasta 1 dónde? sobre n. 1 sobre n. ¿Y cuánto vale n? ¿Cuál es el mayor valor de n? Infinito. ¿Cuánto queremos que valga? Ahora, ¿yo puedo hablar de infinito en números naturales? ¿Alguien me lo impide a mí? No, muy bien. No, esa es la respuesta. O sea que si yo quiero saber cuál es el límite de esa sucesión, cuál es el mayor valor que puede llegar a tomar la sucesión, ¿qué hago con la sucesión? Hago que n tienda Tiende infinito. ¿Cómo? Hago que n tienda a infinito. Muy bien. Hago que n tiende a infinito. Bueno, a ver cuánto cuesta el límite de a sub n para cuando n tiende a infinito. 0. Muy bien, 0. Entonces la función está acotada. ¿Entre qué valores? Entre 1 y 0. ¿Está bien? Ningún valor que yo le dé a n, voy a tener un número, un término mayor a 1 o menor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces eso quiere decir que la sucesión ahí esté acotada. Bueno, y también tenemos las características, si es creciente, si es decreciente, etc. Ahora sí tenemos el límite. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular el límite? Se calcula de la misma forma que en funciones de una variable. Ahora, la interpretación es lo que nos interesa. Si el límite es finito, vamos a decir que la función es convergente. ¿Sí? Si el límite es infinito, vamos a decir que la función es divergente. Si no existe límite, vamos a decir que la función es oscilante. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar por alto. Y ahora vamos a ver el concepto de serie. ¿Sí?
¿Qué diferencia hay entre una serie y una sucesión? Que la serie está compuesta por sumas parciales de la sucesión. Es decir, el primer término de una sucesión es igual al primer término de el primer término de la serie es igual al primer término de la sucesión. El segundo término de la serie es igual a la suma entre el primer término y el segundo término de la sucesión. El tercer término de la serie es igual a la suma del primero, segundo y tercer término de la sucesión. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una serie. ¿Sí? Con lo cual, hablamos de sumas parciales. Y una serie se denomina S sub n, y S sub n, ¿a qué es igual? A la sumatoria para n que va de 1 hasta infinito de la sucesión A sub n. ¿Cómo se toma el límite de la serie? Exactamente igual que antes. Hay convergencia, hay divergencia, hay oscilancia. Y a partir de este momento tenemos los tipos de series. Por ejemplo, serie geométrica, cuando tengo adentro este tipo de expresión, A por Q a la N, que si yo a esto lo vuelco en una planilla Excel, esto es A por Q a la N, donde acá tengo el valor de N, que va a ser 1, 2, 3, 4, el valor de A, el valor de Q. Acá tengo la sucesión A por Q a la N, y acá tengo la serie A por Q a la N. Entonces, si yo me fijo la segunda columna, la serie diverge porque a medida de que aumenta N, la serie aumenta. Este caso es igual. Este caso, fíjense, yo tengo A por Q a la N sería 3 por menos 1 a la N. Entonces el menos 1 elevado a cierta potencia, fíjense cómo se va comportando la serie. Menos 3, 0, menos 3, 0, menos 3, 0. Entonces eso significa que la serie es oscilante. Esta serie, fíjense, A por Q a la N, donde A es 3, Q es 0,5, N va variando. Fíjense el comportamiento de la serie. Fíjense el comportamiento de la sucesión y fíjense el comportamiento de la serie. A medida en que N tiende a infinito, ¿a qué valor tiende la serie? 3. A 3. Entonces la serie es convergente. ¿Estamos de acuerdo? Esta es divergente. Y ya está. Bien. Hoy, digamos, estuvimos viendo entonces todo lo que tiene que ver con aplicación de la derivada, ¿sí? Y vimos este concepto nuevo que es sucesiones y series, como para que ustedes sepan de qué se trata la cuestión, ¿sí? Entonces, bueno, nos quedan 20 minutos, media hora, para que me hagan cualquier tipo de pregunta, dudas que tengan, inquietudes, lo que sea. Esta charla se la va a subir, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Todas las clases se suben al aula virtual, todas. Profe, ¿si podría repetir la condición necesaria de la tercera derivada de la función de mínimo de la... Sí, a ver, vos tenés, vamos a abrir el GeoGebra de nuevo, lo vamos a compartir otra vez, pero básicamente tenés condición necesaria y condición suficiente. ¿De qué?
de existencia. ¿De existencia de qué? De extremos. ¿Cuáles son los extremos? Máximos y mínimos. Y por otro lado, los puntos de inflexión. ¿Está? Entonces, si yo digo, ¿cuál es la condición necesaria para que existan máximos y mínimos? Es que la derivada primera sea igual a 0. ¿Está? Entonces, esta es la derivada primera, esta es la función, entonces acá yo tengo un máximo, acá tengo un mínimo, acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo, ¿sí? Fíjate que la derivada primera, tac, justo acá, ¿cuánto vale? 0. 0, muy bien, 0. Y si yo juego con esto, lo que pasa es que es el punto A. Siempre y cuando me deje. ¿Cuánto vale la derivada acá? 0. 0. Entonces yo tengo la derivada primera en este punto vale 0. Lo puedo ver de dos maneras. Graficando la función derivada, entonces el corte con el eje X de la derivada primera significa que la derivada primera vale 0. ¿Está bien? Y en esa abscisa, si yo vengo acá y le aplico el teorema de Rolle, le aplico la interpretación geométrica de la derivada, entonces la tangente de este punto, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, vamos a lo mismo acá. Venimos acá y tenemos la derivada primera de la función en ese punto, obviamente coincide con el corte en el eje X de la función derivada, que es lo mismo, ¿sí? ¿Y cuánto vale todo eso? ¿Cuánto vale la abscisa del corte con el eje X de la derivada primera? ¿Y cuánto vale la derivada primera de la función en el punto? ¿Cuánto vale? 0. 0. Entonces, la condición necesaria para que existan extremos es que la derivada primera se anule. ¿Y cuál es la condición suficiente? La condición suficiente Era que la derivada segunda fuera positiva o negativa. era que la derivada segunda, vamos a sacar la derivada primera para no confundir, entonces vamos a volver a poner los puntos, estos tres, que son mínimo, máximo y mínimo. Entonces, la derivada segunda, valuada en la abscisa del mínimo, ¿cuánto vale? ¿Qué signo tiene? Positivo. Positiva. La derivada segunda, valuada en la abscisa del máximo, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces, la condición suficiente para que exista un mínimo es que la derivada segunda sea positiva. ¿Cuál es la condición suficiente para que exista máximo? Que la derivada segunda sea negativa. ¿Qué pasa con los puntos de inflexión? Algo muy similar. ¿Dónde están los puntos de inflexión? Están ahí los puntos de inflexión. ¿Ok? Intersección de la derivada segunda. No hay intersección de la derivada segunda con nada, salvo con el eje X. Cuando vale 0 la derivada segunda, digo, bajando. Claro, ahí sí, claro, correcto. Entonces, si estos dos son mis puntos de inflexión, la condición necesaria para que exista punto de inflexión es que la derivada segunda valga 0. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. ¿Cuál es la condición suficiente? Ahí tengo la derivada tercera. Sacamos la segunda, ¿sí? Y digo, para que exista un punto de inflexión, no importa dónde, la derivada tercera evaluada en las abscisas de los puntos de inflexión, ¿cómo tienen que ser?
Distinta de cero. Distinta de cero. Tal cual. ¿Estamos? Entonces, al práctico, vamos al práctico ahora. Si yo tengo una función y quiero calcular máximos y mínimos y punto de inflexión, automáticamente, ¿qué tengo que hacer? Sacar la derivada primera, segunda y la tercera. Absolutamente. Así, con los ojos cerrados, tengo que derivar 3 veces. Porque voy a necesitar esas derivadas. ¿Estamos? Voy a necesitar esas derivadas. Entonces, y ahí es donde yo tengo que tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros en la primera parte de la materia empezamos a conocer las reglas de derivación. Pero ahora, además de conocer las reglas de derivación, tengo que tener mucho cuidado cuando llego a qué cosa en todas las derivadas. Yo derivo y tengo una cosa así de grande. ¿Sí? ¿Qué es La mínima expresión. Más vale la mínima expresión. Si yo estoy derivando un cociente y la derivada de ese cociente me va a dar otro cociente. Tengo que ver ese cociente, cómo hago para llevarlo a la mínima expresión, porque lo tengo que derivar 2 veces más, porque tengo que llegar hasta la derivada tercera. Entonces ahí, ahora sí hay que tener especial cuidado cuando derivemos, porque vamos a tener que llegar a la mínima expresión. ¿Sí? Porque si no, si nosotros necesitamos hacer cálculos, cualquier cálculo que hagamos sobre una expresión mal derivada, ¿cómo nos va a dar? ¿Cómo nos va a dar? Mal. Y si tenemos mal la primera, vamos a tener mal la segunda y la tercera seguro. Exactamente, tal cual. Entonces, cuando les toque, van a tener que tener mucho cuidado. Ahora, ese cuidado... Una consulta, profe. Sí. ¿En las ecuaciones exponenciales es necesario calcular la derivada tercera? ¿Vos por qué? ¿Por el tema de los puntos de inflexión? Claro. Sí, más vale que sí. Porque puede llegar a pasar que tengas una expresión exponencial que no tenga... Que en algún punto donde la derivada segunda es 0, ahí no hay punto de inflexión. Claro, claro. Puede pasar. Puede pasar. Como así también te puede pasar que no tenés máximo y mínimo. Un ejemplo clásico. X al cubo. X al cubo. Vos tenés X al cubo, la derivada primera de X al cubo, ¿cuánto vale? ¿3x cuadrado? 3x cuadrado, la derivada primera. Muy bien. ¿Cuál es la raíz de 3x al cuadrado? O sea, vamos a sacarle los 0 a la derivada primera. 0. 0. ¿Cuál es la derivada segunda de 3x cuadrado? 6x. 6x. 6x valorado en 0, ¿cuánto da? 0. No es mayor ni menor a 0, es 0. ¿Está? O sea, listo. No puedo decir nada, tenés que seguir derivando. Hay todo un método después para cuando la derivada segunda valora la raíz de la derivada primera, es igual a 0. Tenés que seguir derivando hasta la próxima derivada de impar. Ahí le sacas la raíz de nuevo y te fijas. Ahora, ¿cuál es la derivada tercera de 3x al cubo? De x al cubo. 6. 6. Ahí está. 6. Ah, listo. ¿Y cuál era la raíz de la derivada segunda? 0. 0. Ya está. Entonces, x al cubo tiene punto de inflexión en 0. Y está clarito, porque si yo gráfico x al cubo, me da, la podemos ver acá en la pantalla, la vamos a compartir.
Si yo digo x al cubo, acá, Palabra pública. miren, esa es x al cubo. ¿Estamos? Esa es x al cubo. Viene acá, ¡pac! Acá hay un punto de inflexión y sigue. ¿Ok? Entonces, la derivada segunda tiene como raíz 0. Y la derivada tercera es el 6. No hace falta ni derivar, ni hacer una evaluación de la derivada tercera. Es 6. ¿Es distinto de 0? Ah, bueno, entonces en 0 hay punto de inflexión. Pero no te da ni de máximo ni mínimo esta. ¿Ok? ¿Se fijan? Voy a compartir de nuevo la pantalla. Sí, sí, pero. Pero fíjate, ¿ves? No tenés ni máximo ni mínimo. Ah, pero tenés un punto de inflexión. ¿Está bien? Entonces hubo un punto en el cual voy a decir, no, la derivada segunda no me dijo nada respecto a los máximos y mínimos. Entonces, por eso nosotros hablamos de condiciones necesarias y suficientes. Está bien, la condición necesaria es que la derivada primera se anule. ¿Se anula la derivada primera de x al cubo? Sí. Pero guarda, hay que ver la suficiente. La derivada segunda tiene que ser mayor a 0 o menor a 0. Y en este caso, la derivada segunda de la función x al cubo es 0. Entonces, la derivada segunda evaluada en la raíz de la derivada primera es 0. Entonces, no podemos decir nada. Y después, como vos podés derivar hasta la derivada tercera, porque después, ¿cuál sería la derivada cuarta de la función? Sí. 0. Y la quinta, 0, 0, 0, 0. Chao, ya no tenés de dónde sacar candidato a máximo y mínimo. ¿Se entiende? ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien. Perfecto. ¿Qué más tendríamos que...? A mí Tenemos... me quedó una duda cuando diferenció la sucesión de la serie que hizo una sumatoria de términos. Eso no lo entendí. Claro, la sucesión son términos. La sucesión simplemente son términos. El primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. La serie, cada término de la serie, es la suma parcial de los de la sucesión. La sucesión y la serie tienen la misma estructura, con la diferencia que la serie está compuesto por suma de términos. El primer término de la serie es el primer término de la sucesión. El segundo término de la serie es la suma del primero y el segundo de la sucesión. El tercer término de la serie es la suma del primero, segundo y tercero de la sucesión. Esa es la diferencia. ¿Ok? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra cosita? Profe, ¿hay grupo de WhatsApp de este curso? Claro que sí. Ya te lo paso. Un segundito. Ahí está. Ese es el grupo. Ya a esta altura del partido tendrían que estar todos en el grupo. Hay mucha interacción en el grupo. Aparte, ahí también publicamos, además de publicar cosas en autogestión, también lo publicamos por WhatsApp porque, bueno, entendemos que si bien autogestión es el canal oficial, usamos WhatsApp como para que toda esa comunicación fluya un poquito más rápido. A mí muchas veces los mensajes ahí en autogestión me llegan tarde. Bueno, eso... No solo de esta clase, sino que de otras también. Autogestión 3 llega más rápido. ¿Cómo? En autogestión 3 llegan más rápido los mensajes. Eso es probable porque son plataformas distintas. En autogestión 3
se graba ahí el toque. Autogestión 4 puede ser que esté teniendo un proceso de importación de lo que hay en autogestión 3, autogestión 4. La verdad que no desconozco, pero sé que son sistemas distintos. Entiendo. No tengo la absoluta certeza porque no lo hice yo. Pero bueno, autogestión, entendamos que autogestión es el canal oficial, ¿está bien? Después, si nosotros acordamos comunicarnos por otros medios, lo hacemos, ¿sí? Pero autogestión es lo oficial. Bien. ¿Qué más? Profe, ¿el tema series termina ahí? ¿O falta dar todavía? Porque Vamos a ver solamente la parte conceptual. O sea, ¿qué es una serie? ¿Qué es una sucesión? ¿Qué es el límite de una serie? ¿Qué es el límite de una sucesión? Y cuál es la interpretación. No vemos más. No nos da el tiempo porque tenemos que darle prioridad a otros temas y bueno, nos gustaría extendernos un poquito, pero bueno, no. En el curso intensivo están los tiempos muy acotados y la planificación que nosotros tenemos para lograr que ustedes, ante una promoción total, se puedan anotar el primer turno de examen, tenemos que hacer ese ajuste. ¿Sí? Evidentemente, y acá lo aclaro y lo repito, si ustedes van a rendir un final teórico, se toma a programa completo, aunque el tema nosotros no lo hayamos dado. ¿Estamos de acuerdo, cierto? sí. Bien, ok. Perfecto. ¿Alguna otra preguntilla? Bien. Bueno, No, gente, profe, y me uní al grupo, así que ya. Muchas gracias. perfecto. Bueno, gente, estamos entonces, nos vemos el sábado que viene. El sábado que viene ya vamos a empezar a ver integrales. Bueno, vamos a sumar al grupo de los miércoles, vamos a hacer muchos, así que bueno, lo mismo, vamos a empezar a las 9 y vamos a extendernos prácticamente hasta las 10:30, ¿ok? Muy buen fin de semana. En un rato Marcelo Lazarte les va a pasar el link para el práctico, ¿ok? Bueno, muchas gracias. El link del práctico lo pasan por WhatsApp, profe. Sí, también, todo por WhatsApp. Sí, tal cual. Listo, gracias. Muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el sábado que viene. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, profe.